Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día miércoles. Estamos ya a 3 de mayo de 2023. Hoy es un día muy especial. Hemos celebrado siempre el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, pero hoy estamos celebrando específicamente el Día de los Santos Felipe y Santiago, aquellos apóstoles del Señor que fueron pues unos grandes evangelizadores en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por ellos, por sus vidas, por sus escritos, por todo el legado que le dejaron por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Como siempre vamos a orar, una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez al canal y a todos los que se vinculan hasta ahora. Parece que en el video de ayer hubo algún problema no sé si de YouTube o qué, que no lo sacaron en el tiempo que era. De todas maneras, espero que ahora sí estemos como siempre. Así que nos colocamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por este nuevo día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque en este día venimos a tu presencia con un corazón dispuesto para honrarte, para amarte, para servirte, para escuchar tu palabra, para adorarte, para aclamar, Señor, a tu santa presencia en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Padre Santo. Yo te invito, hermano y hermana, a que tú te presentes delante del Señor. Dile allí en tu corazón, aquí estoy, Señor, en este nuevo día que me has regalado para darte la honra y la gloria a ti. Queremos venir a tu presencia con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados, porque sabemos que te seguimos ofendiendo de una o de otra manera. Ten misericordia de nosotros, Señor, y te damos gracias por tu perdón, por tu amor, te damos gracias por todas las dádivas que derramas sobre nosotros. Y hoy queremos clamar de manera especial por nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras necesidades, todo lo que tenemos, lo que estamos esperando, Señor, por la conversión de todos nosotros. De manera especial quiero orar por todos los enfermos, especialmente aquellos que están en tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, de yodoterapia, por aquellos enfermitos que están tal vez en diálisis o en algunos tratamientos difíciles, duros para ellos. Te pido por todos ellos para que les des fuerza, paz, equilibrio y tranquilidad. Oramos por todos los enfermos terminales, aquellos que les han recién dado el diagnóstico de una enfermedad terminal y están muy angustiados. Hoy los colocamos en tu bendita presencia, Señor, pidiéndote que le regales el consuelo, la fe y la fortaleza para atravesar cualquier cosa. Sabemos que tú tienes un plan perfecto de salvación para cada uno de nosotros. Oramos por todas las madres que están en embarazo en este momento para que le digan sí a la vida y para que sus partos sean santos, sean buenos, sean perfectos. Oramos también por todos los solos y solas que anhelan buscar una compañía, que necesitan un esposo, una esposa, para que tú envíes gracias especiales a estas personas. También oramos por todos los hogares que están en dificultades, de manera especial los que se están separando, divorciando, para que, Señor, hoy reine la paz en esos corazones. Te pedimos por todos los que están sin empleo, los que están con afugia económica, con dificultades. Ten misericordia, Señor. Envía tu gracia sobre ellos. Y también queremos pedirte por todas nuestras necesidades, nuestros proyectos y nuestros sueños. Te invito, hermano y hermana, que en estos momentos le coloques al Señor esa necesidad profunda de tu corazón y le pidas que hoy derrame una gracia especial sobre ti. Pero te invito a que creas que lo que le has pedido el Señor te lo va a conceder, porque así lo dice su palabra. Cuando pidan algo, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Padre Santo, te pedimos también hoy una unción renovada de tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven oh dulce huésped del alma, ven oh divino Consolador, ven y llénanos de tu presencia. Ven, infunde en nosotros tu aliento, tu fuerza, tu alegría, regálanos el don del discernimiento y de la sabiduría. Ayúdanos a caminar en la presencia del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Santo, Consolador y Paráclito, ven y llénanos de ti, llénanos de la fuerza y de la alegría. Danos el don del discernimiento para poder comprender esta palabra, para saber que en ella siempre hay algo especial para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno con las lecturas, mis queridos hermanos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versos 1 al 8. Dice así: Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra es preciosa. Esta es una palabra que yo nombro mucho en mis predicaciones y a los lugares donde asisto, porque es la palabra de la confirmación de nuestra fe. De hecho, en este capítulo 15 dice la misma palabra: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Comienza San Pablo entonces diciendo a los corintios que él les ha transmitido un mensaje que a su vez él recibió de los apóstoles. Está hablando de la tradición de la iglesia. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque a veces la gente piensa que no es importante la tradición. Por eso es que nosotros nos llamamos iglesia apostólica, católica, universal, apostólica, porque viene de la tradición de los apóstoles, y romana porque su sede está en Roma. Y allí es a quien nosotros obedecemos, al Papa, al sumo pontífice. Quiere decir el sumo puente entre Dios y los hombres. Eso quiere decir Papa, ese puente entre Dios y los hombres. Pues bien, ese Papa es la representación del mismo Pedro que nombró nuestro Señor Jesucristo, porque sucesivamente a lo largo de la historia, pues desde nuestro Señor Jesucristo y desde Pedro en adelante, ha habido 200 y tantos papas que han sido nombrados a lo largo precisamente de la historia. Así que nosotros podemos hoy tener la tranquilidad que estamos en una iglesia que viene de donde viene. Por eso San Pablo dice: primero se le apareció a Cefas, luego a los 12, luego se le apareció a más de 500 personas, de los cuales algunos viven todavía. Es decir, hay testigos presenciales en el tiempo en el que se escribió esta carta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que efectivamente padeció, fue sepultado y al tercer día resucitó, les está diciendo a los corintios. Y por eso les está entregando esta tradición, pensando o diciéndoles más bien que es fundamental el tema de la resurrección, y es que es la única religión en el mundo entero donde se habla de resurrección, de un hombre que murió y se levantó de entre los muertos por sus propios medios, no a quien revivieron, el que se levantó por sus propios medios de entre los muertos. Esto lo rezan los evangelios, especialmente el de Juan, cuando dice que encontraron las vendas envueltas y el sudario en un lado envuelto y bien enrollado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sencillamente cuando se levantó puso todo en orden y salió luego afuera, mostrando su resurrección. Es importante entonces entender que San Pablo dice, pues se le apareció a más de 500 todavía, y hoy por ser el día de Santiago dice, y después se le apareció a Santiago, y por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. ¿Y qué es un aborto? Una persona mal nacida, es decir, nació de una manera irregular en el Señor, porque nació persiguiendo al Señor, no buscando al Señor. Eso es de lo que se trata esta expresión cuando dice, por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. Pues nos está hablando precisamente de una tradición y de cómo Dios puede hacer cosas grandes en hombres, aunque sean muy pecadores, aunque sean muy ateos, aunque persigan incluso la iglesia de Cristo, Dios puede hacer una obra grande, inmensa con ellos. Así que le damos gracias hoy al Señor precisamente por la vida de Santiago y también por la vida de Felipe, que fue el que llamó también a Natanael, si ustedes lo recuerdan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos entonces con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 18, y vamos a repetir: a toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues mis queridos hermanos, hoy precisamente estamos dándole la gloria a Dios por este salmo, porque a toda la tierra alcanza el pregón de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se ha predicado a Cristo en todos los rincones de la tierra. Claro, podríamos decir, bueno, pero entonces decía que cuando se predique en todos los lugares, entonces el Señor vendrá. Sí, claro que sí, pero es que recuerda que todos los días nacen nuevas personas y a esas nuevas personas todavía no se les ha predicado el Evangelio. Por eso
La vida de la iglesia va a ser una vida hasta que el Señor lo disponga en la humanidad, pero va a ser una vida continua. Muchos quisieran entonces, por medio de esa palabra, que ya se acabara el mundo porque ya en todas partes se predicó la palabra de Dios. No, no hay tal. No hay tal. Todavía hay personas que están naciendo hoy que no conocieron nunca a Cristo o no lo han conocido y a ellos también necesitamos predicárselo. Dice aquí, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. ¿Cuál es el cielo que proclama la gloria de Dios? Pues todos los que viven en un estado de misticismo, en un estado de espiritualidad elevado, saben que los santos y las santas y los santos ángeles de Dios están proclamando la gloria de Dios permanentemente. Eso lo dicen todos los místicos en sus escritos, en sus libros, que los ángeles están permanentemente alabando a Dios y sin soltar el rostro de Dios vienen y atienden a los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra. Por eso dice, el cielo proclama la gloria de Dios. Aquí no se está refiriendo a un cielo físico, no se está refiriendo a este cielo que nosotros vemos cuando levantamos los ojos y vemos ese azul celeste. Pues no se está refiriendo a eso, se está refiriendo realmente a la parte santa, salvífica, a la iglesia triunfante que ya está en la presencia de Dios. Y luego sí dice a la creación, el firmamento pregona la obra de sus manos. Esto sí ya es de la parte de la creación de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Tenemos un gran sacerdote que ya falleció, que en paz descanse, el padre Manuel Carreira, astrofísico, doctor en física, en astrofísica, un hombre maravilloso, inteligentísimo. Pues este hombre nos habla precisamente de toda la creación, del firmamento, de las estrellas, de todo. Cómo fue, cómo está hecho, explicado desde la ciencia. Y uno se maravilla ver cómo el Señor hizo todo precisamente, todo en el orden perfecto que tenía que estar, primero para que nosotros pudiéramos existir, y cómo se sostiene toda la creación del universo, por gracia absoluta de un Dios que es creador, y por eso nosotros sabemos que Dios es creador. Luego entonces dice, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Como quien dice, todo está tan bien ordenado que cada cosa nos habla del poderío de Dios, de la grandeza de Dios, del Salvador. ¿Y cuál día al día le pasa el mensaje? Pues a los que viven en la luz del día le pasan el mensaje, o el día le pasa el mensaje a los que viven en la luz del día. Parece esto como un trabalenguas, pero no. Acuérdate que el Señor decía, mientras es de día tenemos que hacer la obra del que nos mandó. ¿Y qué es estar de día? Es vivir con la plenitud del Espíritu Santo, porque todo lo vemos con una luz maravillosa. Así que este resplandor, esta luz de este día, pues me lleva a mí también a estar en el día. ¿En el día de qué? En el día de la espiritualidad. Y la noche a la noche se lo susurra. ¿Y por qué se lo susurra? Porque los que viven en oscuridad saben que la oscuridad es muy difícil. Y eso también nos habla de las obras de Dios. Cuando nosotros estamos de noche y no vemos nada, pues encendemos luces y ahí nos damos cuenta qué tan importante es la luz. Por eso la oscuridad también es una manifestación de Dios, no tanto en cuanto a que Dios quiera que estemos en oscuridad, sino más bien en que nos enseña a nosotros a valorar la luz. Por eso es que dice, por allá uno de los textos del Antiguo Testamento, dice, el Señor permitió la oscuridad para que se apreciara la luz. Y así es, la oscuridad nos hace apreciar la luz. Y entonces en la segunda estrofa nos dice, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Todas las obras de Dios, las obras de los santos, las obras de las personas de Dios son obras silenciosas. Toda la creación de Dios es una obra, entre comillas, digo yo, silenciosa. Te pregunto, ¿acaso una estrella te habla con una voz audible? ¿Acaso la salida del sol te habla con la voz audible? ¿Acaso el agua te habla con una voz audible? No, pero todo eso habla de Dios. Todas esas obras que hizo Dios hablan de su gloria, de su poderío, de su amor, de todo lo que Él hizo. Por eso a toda la tierra alcanza su pregón. Hay una palabra hermosísima que está en el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, donde habla si tantos se encantaron con los astros y con todo lo que hay en el mundo, pero no reconocieron al que los hizo. Y la verdad es que toda la obra de Dios nos habla de Dios. Este texto hay uno similar en Romanos en el capítulo 1, verso 19, que dice que para conocer a Dios uno puede conocerlo si se pone a mirar, a reflexionar en toda la obra que Dios hizo, porque todo fue perfecto. Así que al fin dice, y hasta los límites del orbe, su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El lenguaje de Dios es el amor, el lenguaje de Dios es la perfección, el lenguaje de Dios es la santidad, el lenguaje de Dios es el orden perfecto en todas las cosas para decirnos que nos ama y que por eso nos tiene viviendo aquí en este mundo.
Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 14, versos 6 al 14. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, pues tenemos aquí un evangelio precioso a propósito hoy de los santos Santiago y Felipe. Recordemos que en la primera lectura fue nombrado Santiago cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo, y ahora Felipe en este evangelio. ¿Por qué? Pues aquí nos dice que dijo Jesús a Tomás en el principio: Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Y cuál es el camino? Cristo es el camino de la perfección. Cristo es el camino del perdón. Cristo es el camino de la santidad. Cristo es el camino del amor. Cristo es el camino del sacrificio. Solamente a través de ese camino podemos llegar al Padre. Por eso Cristo es ese camino. Él vino a demostrarlo con su vida, con sus palabras, con sus hechos. Yo soy el camino. La verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque es la verdad de Dios hecha vida. Dios supo cómo perdonar, cómo justificar al pecador. Muchos de nosotros a veces podemos juzgar algo como que aparentemente sea verdad y no lo es. Por ejemplo, yo puedo juzgar a un violador, a un abusador, y entonces digo: ese es un miserable, ese hombre se merece la muerte, ese hombre, y hasta seguramente les sentenciamos el infierno. Pero Dios viene y dice: sí, ciertamente ese hombre cometió un acto malo, pero es que ese hombre fue herido desde niño, porque fue 10 años abusado por otro hombre, que a su vez fue abusado por otro hombre. Por eso Dios no juzga según las circunstancias de los seres humanos. Nos acompaña sí en medio del dolor, nos auxilia en medio del dolor y quiere que no pequemos, pero Él no nos juzga de acuerdo a una cosa que parece, que aparenta ser la verdad, pero no lo es. Él juzga con la verdad. Por eso Jesucristo no es solamente el camino, sino la verdad. Y con la verdad fue que salvó nuestra vida. Y entonces le dice también a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué la vida? Porque Él dice: Yo he venido, lo leímos este domingo que pasó, en Juan, en el capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí sería la pregunta: ¿yo tengo vida abundante? Pues debería tenerla si estoy con Cristo. Primero, si estoy caminando por la vida de Cristo. Segundo, si estoy obrando con la verdad de Cristo. Y tercero, si la vida de Cristo está en mí, pues tengo vida abundante. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el Señor se nos revela no solamente como Hijo, sino se nos revela también como Padre, y en este mismo Evangelio de Juan, donde se fundamenta el Espíritu Santo desde el capítulo 13, 14, 15, incluso desde el mismo bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, tenemos que entender que es la Santísima Trinidad. Y esta Santísima Trinidad se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se habla de 3 personas, pero un solo Dios verdadero, porque viven en una perfecta unidad. Lo que piensa el Padre lo piensa el Hijo, y lo que piensa el Hijo lo piensa el Espíritu Santo, y lo que piensa el Espíritu Santo lo piensa el Padre y el Hijo. El Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo es santificador. Todos están de común acuerdo, obran en perfección en una sola unidad. Te voy a poner un ejemplo de esto. Como cuando papá y mamá en una casa son una sola persona. Va el niño y le pide permiso a su papá. Y el papá, dependiendo lo que sabe que su mamá le va a dar el permiso o no se lo va a dar, se lo concede o no se lo concede.
Si hay alguna duda, le dice, ve y pregúntale primero a tu mamá. Y le pregunta a la mamá y la mamá le dice lo mismo, ve y pregúntale a tu papá. Los dos están en una unidad, siempre piensan lo mismo, están trabajando por el bien común. A alguno le tocó en algún momento obrar y actuar y a otro en otro momento, pero actúan de la misma manera. Más o menos es una simbología así parecida a la del Espíritu Santo, la del Padre y la del Hijo, la de la Santísima Trinidad, aunque es algo que para nosotros es difícil de comprender, en algún momento de la historia espiritual de nuestra vida todo lo comprenderemos. Y entonces, después de que dice esto, ahí mismo sale Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre. Con eso ya quedaremos tranquilos. Y me da risa porque la verdad es que muchos de nosotros somos así. Sí, yo estoy contigo, pero deme una pruebita, a ver, ¿no? Decimos que creemos, pero a veces necesitamos también sentir o recibir pruebas de que Dios sí está ahí. Entonces le predicamos a las demás personas y les decimos que Dios vive, es que sí, es que murió y que resucitó y qué tal. Y hablamos con una fuerza, hablamos con una agilidad, incluso a veces podemos hablar hasta con una convicción profunda. Parece que estamos muy convencidos, pero hay momentos donde le decimos, Señor, si en verdad eres tú, por favor, muéstrame esto o muéstrame lo otro. Siempre hay dudas. No te preocupes que en todos los discípulos del Señor siempre hay dudas. Recuerda cuando el Señor, más bien cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos diciéndole a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O todavía tenemos que esperar a otros después de que ya había dicho que Él era, ¿no? Que no merecía ni siquiera desatarle las sandalias de los pies. Le entró una duda en algún momento de la vida. Así nos puede entrar duda a cualquiera de nosotros. Y eso no quiere decir que seamos menos santos. Eso no quiere decir que seamos personas absolutamente pecadoras o detestables. No, de ninguna manera. Eso sirvió más bien. Esa pregunta que le hizo Felipe sirvió tanto para aclarar tantas cosas que le dice, Felipe, tanto tiempo he estado yo con ustedes y no han conocido al Padre. Si yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Como quien dice, aterriza, te he mostrado cómo es el Padre, te he hablado con las palabras del Padre. Todo lo que hace el Padre me lo da, me lo hace a mí, me lo hace saber a mí y yo lo hago comprender. Por eso ustedes pueden conocer al Padre si me conocen a mí. Por eso es la Santísima Trinidad. Son una sola, un solo Dios en tres personas diferentes o tres manifestaciones, para colocarlo así, de Dios. Una es la manifestación a través del Hijo, otra vez a través del Dios Padre Creador y a través del Espíritu Santo Santificador, que lo podemos sentir en nuestro corazón. De ahí en adelante entonces le dice, cualquiera que cree en mí y que pida en mi nombre, hará todavía las obras que yo hago y hará aún otras mayores, porque yo me voy al Padre. Es decir, voy a estar compenetrado en esa unidad con el Padre. Yo me voy al Padre y por eso todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo se los concederé. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos a Jesús? Y si conocemos a Jesús, ¿conoceremos al Padre? Mi querido hermano y hermana, hay una realidad. Es que nos cuesta trabajo conocer bien a Jesús. La única manera de conocer bien a Jesús es leyendo la Sagrada Escritura y leyendo la experiencia de muchos místicos que han tenido experiencias muy íntimas con nuestro Señor Jesucristo, sus revelaciones, su caminar. Pero en la revelación universal que es la Sagrada Escritura, aquí podemos conocer cómo actúa Cristo y por ende conocemos al Padre. Por eso es tan importante. Yo he publicado hace tiempo un libro que se llama Biblia Fácil. Allí digo cómo se debe leer la Sagrada Escritura y lo invito a que lo hagan comenzando por los 4 evangelios, leyéndolo ojalá 7 veces. El primero que debemos leer es el Evangelio de Marcos, leerlo 7 veces, de principio a fin. Y luego entonces pasamos al de Mateo, luego al de Lucas y por último el de Juan. ¿Por qué? Porque es un evangelio que tiene una diferencia grande, es un evangelio más espiritual. Lo estamos viendo precisamente en todos estos textos que hemos venido analizando en este último tiempo. Estamos en la 4ª semana de resurrección de Pascua. Pues le damos gracias al Señor porque Él es uno solo con el Padre. Y lo que nosotros en su nombre, en el nombre de Jesucristo, pidamos, así se nos dará. Por eso todos los días nos estamos uniendo para orar a través de este canal, para pedirle al Señor que obre maravillas. Si tú tienes algún testimonio a través de estos programas, sería muy bueno que los colocaras aquí en los comentarios. Gracias a todos por esos comentarios. No los alcanzo a leer, no los alcanzo a contestar todos, pero sí los leo todos. Por supuesto que los leo y me da mucha alegría. Próximamente estaré nombrando a algunos que se van haciendo presente en el canal. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con algo de oración. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, queremos alabarte y bendecirte, Señor, por tu bendita palabra. Pedimos la intercesión de San Felipe y de San Santiago, para que nos acompañen en este caminar espiritual que a veces nos cuesta tanto trabajo.
Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque derramas bendiciones en nosotros, porque lo que pedimos en el nombre de Jesús, tú nos lo concedes. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Si Dios quiere, pues nos veremos mañana en un nuevo video. Si ustedes creen que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan y también a que se suscriban al canal. Es una manera también de apoyar el Evangelio. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao, chao.